Estimado auditorio, muy buenos días, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Consultorio Fiscal. Hoy vamos a tener esta serie. Estamos platicando de IEPS, productores y envasadores. Y bueno, pues recuerden que tenemos 2 suscripciones a la revista Consultorio Fiscal a las personas que nos hagan favor de llamar a los números que aparecen en pantalla. Recuerden, están por aquí abajo. Entonces, regálenos una llamadita cuando tengamos esas preguntas y a los 2 primeros que nos hagan favor de contestar de manera correcta van a tener una suscripción por 6 meses a una de las mejores revistas del mercado, si no es que la mejor, revista Consultorio Fiscal. Su servidor Abraham Levy les da la cordial bienvenida y vamos a una pausa. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. IEPS, comerciantes. El IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, es el gravamen que se paga por la producción y venta o importación de gasolinas, alcoholes, cervezas y tabacos, entre otros bienes principalmente. Igual que el IVA es un impuesto indirecto, debido a que los contribuyentes no lo pagan directamente, sino que lo trasladan o cobran a sus clientes, excepto en importación, y el contribuyente solo lo reporta al SAT. La fracción 1 del artículo 2 corresponde a la enajenación, y por tanto señala los conceptos a los que se les debe aplicar una tasa por impuesto especial. No obstante, al igual que en otras disposiciones, la ley del IEPS también considera algunas exenciones, las cuales se encuentran en el artículo 8 de la misma ley. De acuerdo con el inciso D de la fracción 1 del artículo 2 de la ley del IEPS, no gozarán del beneficio establecido en este inciso las enajenaciones de los citados bienes efectuadas por comerciantes, que obtengan la mayor parte del importe de sus ingresos de enajenaciones a personas que no forman parte del público en general. De lo anterior, se comprende que, si se enajenan bienes exentos, no se es contribuyente del IEPS, sino comerciante, a menos que se ubique en alguno de los supuestos que señala el mismo artículo 8, cuando expidan CFDI a personas que no son parte del público en general y represente el mayor porcentaje de los ingresos obtenidos por tales enajenaciones. El artículo 19 de la ley del IEPS, que establece las obligaciones de los contribuyentes, señala en el segundo párrafo de la fracción 2 una obligación para los que se consideran comerciantes. Los comerciantes que en el ejercicio inmediato anterior a aquel al que corresponda hubieran efectuado el 90% del importe de sus enajenaciones con el público en general, en el comprobante fiscal que expidan no trasladarán expresamente y por separado el impuesto establecido en esta ley, salvo que el adquiriente sea contribuyente de este impuesto por el bien o servicio de que se trate y solicite la expedición del comprobante fiscal con el impuesto trasladado expresamente y por separado. En todos los casos, se deberá ofrecer los bienes gravados por esta ley, incluyendo el impuesto en el precio. Cuentas Claras. En su edición 816, correspondiente a la segunda quincena de agosto de 2023, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. En esta ocasión, Francisco Yáñez Ledesma nos adentra al importante tema del dictamen IMSS, trayéndonos todos los detalles y el paso a paso para el debido cumplimiento en línea de esta obligación, cuya fecha límite es el próximo 30 de septiembre. Por su parte, María Ascencio Morales Ramírez presenta un análisis sobre el novedoso derecho de la desconexión, su regulación en México, en específico con la norma oficial mexicana 37, publicada en junio pasado, así como su contenido, alcance y relación específica con el llamado teletrabajo y los derechos digitales de los trabajadores. También encontraremos un estudio teórico práctico de Jonathan Ramírez Facio respecto a los efectos fiscales en el costo de ventas tras la creciente apreciación que ha tenido el peso mexicano con respecto al dólar estadounidense en los meses más recientes. Además, esta edición incluye otros artículos con temas como las renuncias recaudatorias 2023, el reintegro de devolución parcial de saldo a favor de ISR, el uso del formato electrónico de devoluciones ante autorización parcial o
negativa del ISR anual, los derechos del contribuyente a través de las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las opciones para renovación de firma electrónica que caduca para personas morales y, como siempre, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 816 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Bienvenidos nuevamente, gracias por estar con nosotros y vamos a dar la bienvenida a los especialistas, a los expositores del día de hoy, que tenemos panel de lujo y bueno, pues ya sin mayor preámbulo vamos a iniciar con la presentación. Tenemos a Miguel Ángel Suárez Amador, que es licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, especialista en Fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, catedrático por nuestra facultad también aquí en la UNAM. De igual manera es presidente de la Academia de Fiscal de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, coordinador de sección de la revista Consultorio Fiscal, para que de repente lo lean por ahí, socio director de Suárez Amador y Asociados, así como de EFA Servicios SC, e integral FMS Consulting Business, y bueno, pues gran experto y que nos hace favor de acompañar este día. Muchas gracias por... Amigo, muchas gracias. Lo más importante, apasionado de los temas fiscales y por supuesto con el gusto de estar el día de hoy con ustedes. Ahorita presentarás a nuestro invitado, tu segundo invitado, y pues agradecerte la invitación para hablar de este tema que es importante, un impuesto, como dice su nombre, especial. Así es. Sí, este día especial que tenemos a estos invitados. Muchísimas gracias, maestro Miguel Ángel. Y también tenemos al licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración, especialista fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra UNAM, Arturo Morales Armenta, profesionista certificado en Fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, especialista en Contabilidad de Costos para Empresas de Transformación por el Centro de Estudios Fiscales, catedrático de nuestra facultad, coordinador de sección también en la revista de Consultorio Fiscal. Entonces, bueno, pues los que se ganen la suscripción van a poder leerlos por ahí. También coordinador de la Vicepresidencia Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, integrante del Comité Técnico de Ceneval para el examen uniforme de certificación general por disciplinas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, autor de diversos artículos y libros del área fiscal, por ahí lo pueden consultar también, así como cursos en línea para el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Entonces, muy amplia experiencia y maestro, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Pues muchas gracias, amigo, por esta invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes y sobre todo compartir este tema, como lo comentaba Miguel, especial y de gran relevancia, y sobre todo a ti, amigo Abraham Levy, por esta invitación y desde luego el gusto de compartir con mi también amigo Miguel Ángel Suárez este tema tan importante. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a nuestros queridos amigos, pues vamos a platicar del IEPS, productores y envasadores, pero hay que romper el hielo, siempre es importante. Miren, vamos a empezar esta mañana y esta sí ya pasó por otro lugar, pero vamos a platicar precisamente de estos productores y envasadores. Nosotros, bueno, pues ya a lo mejor vamos a revisar si el que produce o el que rellena esto va a tener que pagar un impuesto, qué es lo que tiene que hacer. A lo mejor está preparando sus bebidas caseras o es una chiquipyme, una micropyme, una pyme, o una gran empresa, o alguien que está en el barrio, en la colonia, en el municipio, está realizando esas actividades. Entonces, bueno, pues ver si es un sujeto, si es una persona que va a tener que contribuir, va a tener ¿qué va a tener que hacer, ¿no? Entonces, para ello, bueno, pues mi querido maestro Arturo, el IEPS, pues, ¿a qué se dedica? Para nuestros amigos que no nos han visto en los números anteriores, ¿quiénes son sujetos? Un poquito del impuesto. Muchas gracias, amigo. Mira, como una introducción, el IEPS nace en el año de 1980 y él mismo se incorpora ya la aplicación a partir del año 1981, y la intención o el objetivo de este impuesto es desincentivar el consumo de ciertos bienes y servicios. Por una razón, como nosotros sabemos, constitucionalmente hablando,
el pago de una contribución, el pago de un impuesto está regulado dentro del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Sin embargo, este impuesto toma relevancia ya que no está dentro de ese apartado, sino se va hasta el artículo 73, fracción 29ª, numeral 5, donde el Congreso está facultado para ciertas cuestiones y entre ellas lo que es dar a conocer ciertas contribuciones, y entre ellas está el IEPS, con el sentido de que desincentivas el consumo de ciertos bienes o servicios que en su momento pueden ser dañinos para la salud, entre ellos el alcohol, el cigarro, los azúcares, y hoy en día también hace un par de años se incorpora lo que son las telecomunicaciones, que también de alguna manera son sujetas o pueden afectar la salud. Entonces lo que se hace es, se recaba este impuesto y lo que hace el Estado es con estos ingresos, este impuesto que se recaude, dar frente a temas de salud. Por ejemplo, te pongo el caso es que en la cuestión de el consumo del alcohol puede haber una cirrosis, en el consumo de un bien que tiene ciertos azúcares puede haber una diabetes. Entonces lo que se hace es hacer frente precisamente a esto. Ahora, ¿quiénes son sujetos de este impuesto? Si nos vamos dentro de la regulación en materia de IEPS, que está compuesta por 7 capítulos, entre ellos contempla aquellos que son productores, que va a la par con un fabricante, un empacador, un distribuidor o un importador de ciertos bienes como son que tengan contenido alcohólico, que tengan azúcares añadidos, entre otros. Eso es de manera general lo que va a gravar, y lo más importante que vamos a hablar aquí, ¿en qué momento yo seré sujeto de este impuesto? Ok, entonces es importante tener esos momentos para ubicarse, voy a ser sujeto. No nada más es el que produce, sino que también la persona que va a estar importando o a lo mejor en algún momento distribuyendo por ahí este tipo de mercancías y que lo va a tener. Muy bien, pues muchas gracias. Y por acá, por este lado, bueno, pues algunas de los actos, actividades que nos van a tener, porque a diferencia del IVA, que es muy amplio, aquí el IEPS pues va a tener una limitación. ¿Cuáles nos puede mencionar, maestro, de estas actos, actividades? Muchas gracias, Abraham. Mira, el IEPS, al igual que el impuesto al valor agregado, es una contribución indirecta. Esto creo que lo reforzamos siempre con los chicos cuando les enseñamos un poquito de la materia fiscal, en donde hablamos de una contribución que se va a ir trasladando conforme se va llevando la cadena productiva. A diferencia del IVA, el IEPS grava la enajenación de bienes, la prestación de determinados servicios y la importación también de los bienes y servicios que establece la propia ley. La ley del impuesto al valor agregado es mucho más amplia en cuanto a los conceptos que grava. Es por eso que, como comenta Arturo, que la Constitución establece que se le faculta al legislador para que pueda establecer contribuciones no solamente generales, sino también especiales, como es esta, en donde también se faculta, por ejemplo, para establecer contribuciones al comercio exterior. No todo va a estar grabado con IEPS. Generalmente vamos a encontrar bienes y servicios relacionados con esos bienes que provocan alguna afectación a la sociedad. Comentaba Arturo, el alcohol pues no solamente causa enfermedades, sino causa problemas familiares, un costo para el Estado, porque una persona enferma pues al final del día va a resultar en un costo de salud que va a tener que cubrir el Estado. El azúcar, por ejemplo, tenemos gravamen para los refrescos y bebidas que se generan con azúcares añadidos, y en ese sentido pues sabemos que el azúcar en altos niveles en la sangre pues produce diabetes y otro tipo de enfermedades que al final del día también se convierte en un costo para el Estado. Entonces este impuesto, además de buscar el fin que es contribuir al gasto público, pues se ha utilizado para estos fines denominados extrafiscales, en donde busca el legislador, pues a través de un impuesto adicional, por ejemplo a los cigarros, que es más de un 100%, pues tratar de inhibir el consumo de estos productos, que al final del día, pues bueno, es un combate o una forma de combatir y buscar la salud en la población. Pero no dejemos de lado que este impuesto, su principal objetivo es el contribuir al gasto público. Desafortunadamente en la Constitución no tenemos ni en el artículo 31, fracción cuarta,
en algún otro, esta regulación de la que hablamos, fines extrafiscales, pero sabemos que el legislador lo hace cuando modifica esta norma. Ok, entonces es lo que está buscando el legislador, de alguna manera inhibir que bueno, de repente pues la gente dice, pues estoy consumiendo, ni siquiera le ponemos atención, que ese es uno de los puntos, ni siquiera le ponemos atención. O sea, vamos y compramos una bebida alcohólica, que sería a lo mejor uno de los puntos más comunes, una bebida alcohólica y decimos, pues a lo mejor es caro, pero ni siquiera tomamos en cuenta esa parte. A lo mejor faltaría quizá más difusión por parte de la autoridad en el sentido de que cuánto está pagando de impuesto en ese sentido. Y bueno, algunas de las obligaciones que tienen, sobre todo en este caso ya un poquito más específico, arrancando con el productor. O sea, pensemos a lo mejor nuestros amigos que nos están viendo en Oaxaca, nuestros amigos que nos están viendo en Jalisco, nuestros amigos que nos están viendo en algún lugar que incluso tienen denominaciones de origen, que ese es otro boleto. Ahorita platicaremos a lo mejor un poquito. Pero el productor de alguna bebida o de algún tipo alguna de los productos contenidos en esta ley, ¿qué debe de tener en cuenta? ¿Qué debe de cuidar? Primero ya se identificó como sujeto. ¿Qué debe de cuidar, maestro? ¿Qué debe de poner atención? Pues mira, sobre todo tienen que poner atención qué es lo que en el caso, como les comentábamos hace rato, los que son sujetos del IEPS es el productor, el envasador, el distribuidor, importador, y haciendo referencia en materia de bebidas con contenido alcohólico, algo que tiene que observar es, se te va a pagar un impuesto, pero va a depender del grado de alcohol que tenga. Te pongo un caso. Por ejemplo, si tiene si tiene un grado de alcohol hasta el 14%, más del 20% o en su caso más del 30%, va a pagar un cierto porcentaje. No, como hace rato comentaba Miguel, en el caso de los cigarros, te pongo el caso que ellos pagan un 160% como tal. Ahora, ¿qué es lo que debe de tomar en cuenta? Tiene que tomar una serie de permisos, sobre todo para en cuestiones de salud. No solamente, aquí algo muy importante, como lo comentaba Miguel, es un impuesto especial en el sentido de que si bien hay una regulación en materia fiscal que detona el pago del impuesto, también tiene que tener ciertos permisos, como es ante la Secretaría de Salud, lo que tú estás vendiendo y que a su vez no sea dañino para bueno, sí es dañino, pero a su vez que se tenga el cuidado como deberá de ser. Tan es así que también algo muy importante que maneja esta norma es que algunos bienes no solamente el IEPS se paga a través de tasas, distintas tasas, pero también hay algunos que van a pagar cuotas adicionales, como es por la producción de cigarros, por toda la producción de cigarros que tú tengas, la norma señala que cada cigarro pesa 0.75 gramos, entonces divides toda tu producción entre 0.75, vas a pagar una cuota. Si tú vendes bebidas con contenido que tenga azúcares añadidos, también por cada litro que tú produzcas, vas a pagar una cuota. Y luego les voy a poner un caso: si ustedes tienen un refresco y vende 600 miligramos y dice, no voy a pagar el impuesto porque no, se refiere al nivel de producción. Ese refresco que tiene ya los 600 miligramos hace referencia a que ya fue envasado, ¿no? Que es algo que también se tiene que cuidar. Y también en el caso de las gasolinas también se tiene que pagar lo que son ciertas cuotas. Y también algo muy importante, les pongo un caso, hay algo que al final el IEPS ataca o va enfocado a algo que quizá es dañino. En el caso de los plaguicidas, como ustedes saben, en materia de IEPS tiene un nivel de toxicidad que va del 1 al 4, ¿no? Entonces, dependiendo el nivel de toxicidad, también se va a pagar un porcentaje, ¿no? Pero ahorita vamos de las obligaciones, hasta ahí mi comentario. Ok, sí, entonces en ese sentido hay que tener en cuenta, por ejemplo, ahorita que hablabas de la toxicidad, ¿no? Nuestros amigos, que esperemos que no sean tan tóxicos, pues no se les mide así, sino que tenemos que a lo mejor en esos tiempos ahora que se busca que sean productos más, le llaman orgánicos, más naturales, sin tantos añadidos químicos, pues a veces hasta brutales y que resultan ser dañinos para la salud, que es lo que se busca abatir y que se busca combatir. Entonces, nuestros amigos tienen que ver estas cuestiones sanitarias, por cómo lo están preparando, cómo lo están haciendo. No es nada más se lavan las manos con agua y con jabón, sino que deben de seguir otros lineamientos e incluso contar con los permisos para poder realizarlo. O
sea, no es nada más, si es un alcohol, pues un destilado así, que tengan alambique clandestino o que ahí en su casita, sino que tengan la regulación correspondiente. Y bueno, entonces en esta tesitura, ¿qué más deben de observar? O sea, ¿se tienen que inscribir? ¿Tienen que realizar algún tipo de trámite? ¿Qué es lo que tendrían que hacer nuestros amigos? Claro, Abraham, mira, al realizar alguna de las actividades o actos que establece esta ley, pues automáticamente nos colocamos en la obligación de inscribirnos en el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, esa es una obligación que la va a tener que realizar. Obviamente hay muchas que van paralelas a ella, como por ejemplo presentar cualquier aviso que yo presente, que tenga por cambio de domicilio, algún incremento de actividad, disminución de actividad, pero principalmente en este impuesto y así como en otros tenemos por ejemplo la obligación de emitir un comprobante fiscal digital. Ahora, fíjate que es bien interesante identificar quiénes sí y quiénes no son contribuyentes del impuesto, porque si hablamos de enajenantes, de bebidas alcohólicas, por ejemplo, me llega a la mente un restaurante o un bar, en donde tú vas, te sirven una copa y además de llevar refresco, que ya lleva una cuota de IEPS, pues también tiene alcohol con un porcentaje de IEPS de acuerdo al grado alcohólico de la bebida. Pero resulta que ese tipo de establecimientos no van a ser contribuyentes porque, como bien comentó Arturo, no son productores, no son fabricantes, no son envasadores, no son distribuidores y tampoco son importadores del impuesto. Entonces, no todo aquel que enajena o en su servicio suministra bebidas alcohólicas o utiliza alcohol para prestar, en este caso, un servicio, va a ser contribuyente del impuesto. Y eso tiene también muchas implicaciones, porque vamos a entrar a un tema del traslado y quién va a tener derecho al acreditamiento del impuesto. Hay una regla muy sencilla. Quien es contribuyente del impuesto va a tener derecho al acreditamiento que le trasladan por los mismos bienes o la misma actividad que va desarrollando. Entonces es un impuesto muy particular y que tiene ciertas disposiciones o reglas que hay que cuidar. Ok, entonces muy importante esta cuestión de estas reglas particulares que hay que estar ubicando, que hay que estar teniendo en cuenta, porque bueno, pues nuestros amigos productores envasadores pues tienen que ir a saludar al satánico, tienen que darse de alta, tienen que inscribirse, tienen que nada más llegan y le dicen, quiero ser reciclo y voy a vender alcohol, ¿cómo se acercarían a la autoridad? ¿Cuál sería ese acercamiento? O sea, ¿qué deben de tener cuidado? Porque a veces la persona que está ahí en la ventanilla o que les está atendiendo o cuando lo hacen en línea, pues nada más les dice, pues usted vende productos, usted vende servicios, pero para que al final del día no tenga, por ejemplo, problemas con la emisión del CFDI. ¿Qué deberá de cuidar? Sobre todo lo que comentaba Miguel, lo que hablábamos hace rato, este impuesto toma relevancia no solamente por la parte fiscal, porque lo que va a regular la parte fiscal al final va a ser el pago de un impuesto. Entonces, por el otro lado, los permisos que deben de tener ante la Secretaría de Salud y entre otros, por ejemplo, ahorita me viene uno a la mente que no solamente es una regulación que, como ustedes recordarán, nace en octubre del 2020 y es la famosa NOM 51, donde hace énfasis a aquellos productos que tienen ciertos azúcares añadidos o ciertas calorías o ciertas grasas, son los famosos sellos. Cuando ustedes acuden a la tienda que está en la esquina de su casa, hay ciertos productos que tienen ciertos sellos, y la intención es que a partir del 1 de octubre del 2020, si no recuerdo, esa NOM 51, norma oficial mexicana, lo que hace es en cada producto le pone un cierto número de sellos, porque dice que cuando tú veas ese producto, por eso es desincentivar precisamente el consumo del mismo. Caso que no hacemos, ¿no? Digo, te comes, no sé, un gansito y entonces ves que tiene un sello. Entonces la intención desde que nace es que el productor cada que pasara un año le fuera quitando un sello. ¿Y qué quiere decir? Que utiliza menos azúcares, ¿no? Esa precisamente fue la intención, y por eso toda esta normatividad. En el caso de las bebidas alcohólicas, nacen o está regulado con ciertos marbetes o precintos que tienen que tener. ¿En qué sentido? Que realmente es una bebida que sí tiene un control de calidad. Con eso de las bebidas adulteradas, que finalmente si la bebida como tal es dañina, pues una bebida adulterada es peor, ¿no? Entonces, otra de las cuestiones que maneja IEPS son las obligaciones que tienen que tener estos contribuyentes. Están dentro del artículo 19. Finalmente, hay obligaciones como ¿cuánto fue lo que produciste de alcohol?
cuánto fue lo que vendiste y sobre todo a quién le vendiste, quiénes son tus principales 50 clientes, quiénes son tus 50 principales proveedores. Pues, si vendes vinos de mesa también, si vendes cigarros, ojo, aquí es bien interesante porque todo esto se informa a través de un aplicativo que se llama Multijeps, que cuenta con 11 anexos, y entre ellos, por ejemplo, les pongo un caso que me llama la atención, la venta de cigarros. Cuando tú vendes cigarros, entre las obligaciones que tienes es en el mes de enero tienes que dar a conocer los cigarros que vas a vender, cuántos cigarros tiene cada cajetilla y el precio probable de venta, lo que debes saber. Una. Dos, posteriormente tienes que dar a conocer a quién le vendiste cigarros, pero no solamente a Ciudad de México, sino a toda la entidad federativa. Entonces, me imagino, y es mi pensar, que a través de esto se hace un estudio, sobre todo lo que veíamos, insisto, es que es desincentivar lo que es el consumo de ciertos productos, ¿no? También me viene a la mente el caso de los cigarros, que por una norma oficial mexicana, como ustedes observan, cuando ven una cajetilla de cigarros, no solamente es ver la cajetilla, sino tiene que mostrar la fotografía de aquellas enfermedades que te pueden causar, como es una efisema pulmonar, y mismo, entonces, como ustedes ven, no solamente es el pago del impuesto. Ok, entonces precisamente ya va más relacionado ahorita que dices las normas oficiales mexicanas, no solamente para la preparación, sino para la presentación, para que la gente al ver, en este caso en el cigarrillo, que ve el dibujito de las personas con enfisema, de las personas que tienen algún tipo de cáncer, bueno, pues que lo vean y que digan, pues no, no lo voy a consumir. O incluso también nuestros amigos que de repente venden el producto suelto, ¿no? Que venden el cigarrillo suelto, que también, según la legislación, pues está prohibido enajenarlo de esa manera, y que tenemos algunas multas locales por esa situación. Y en algunos otros productos que tienen un impuesto local, ¿no? Recientemente las cervezas se agregaron por ahí, y entonces vemos por ahí, perdón, las cervezas son las que no están ahí, pero están algunos productos, algunos alcoholes que tienen que pagar algún impuesto local. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y en ese sentido, ¿sí logrará su objetivo el IEPS, desincentiva el consumo? Mira, yo creo que de alguna manera lo hace, pero quizá no por el gusto que le causa este tipo de productos a las personas, porque de alguna manera, pues por ejemplo, los cigarrillos tienen ciertos químicos que causan adicción. Pero lo que sí provoca es que pues, le alcance menos a la persona para que adquiera ese tipo de productos, porque a veces el que fuma es difícil, tendría que entrar en un tema de conciencia y tratamiento para que lo pueda dejar, pero evidentemente al incrementar el costo con este impuesto, pues le alcanzará menos para fumar. Pero bueno, yo considero que sí lo logra el impuesto, y además es interesante ubicar que parte de la recaudación que se hace con este impuesto pues se destina, o se ha buscado el objetivo de destinarse a temas de salud, construcción de hospitales, atención a personas que tienen este tipo de enfermedades provocadas por los productos que están mencionados en el artículo 2 de la ley del IEPS, pero de alguna manera lo busca y considero que lo logra. Ahora, otra de las obligaciones, como comentaba, el pago del impuesto. El pago del impuesto se tiene que realizar en la misma fecha como, por ejemplo, se hace el impuesto al valor agregado o un pago provisional de impuesto sobre la renta, el día 17 del mes siguiente. El impuesto tiene una mecánica de causación muy parecida a la del impuesto al valor agregado. La ley nos va a establecer el acto, la actividad, nos va a indicar el valor sobre el cual se va a aplicar ya sea la tasa o la cuota fija para determinados productos. Y el impuesto será la diferencia entre lo que yo estoy causando y estoy trasladando menos el impuesto que me están trasladando por la adquisición de estos servicios. Por supuesto que puedo tener en un mes cantidad a cargo, pero también podría tener cantidad a favor, la cual pues voy a pedir en devolución o la voy a poder acreditar en los meses siguientes. Pero también tenemos temas como por ejemplo de devoluciones, descuentos o bonificaciones. El día de ayer en programa de radio nos preguntaban qué pasa cuando existe una devolución, bonificación en este impuesto.
pues tenemos que expedir un comprobante fiscal digital por esa devolución, descuento, bonificación que se hace, ya que se tiene que hacer una restitución del impuesto cuando esto ocurre. Vaya, esto entra dentro de la mecánica que establece la propia ley y que al final del día recae en la cantidad que vamos a tener que pagar o quienes son contribuyentes van a tener que pagar de impuesto. Ok, entonces nuestros amigos que tienen que son sujetos de este impuesto, van a tener que cumplir con sus obligaciones, pero van a tener que llevar, en este caso a lo mejor, inventarios mucho más específicos, van a tener que llevar, bueno, su contabilidad, por supuesto, la emisión de los FDIs, pero decía los inventarios, de manera mucho más delicada para cumplir, como decía aquí el maestro también hace rato, en el caso de la Multi-IEPS, ¿no? ¿Qué tanto le voy a decir a la autoridad? ¿Qué tanto fue lo que preparé? Y hablando de las preguntas, bueno, pues ahorita vamos a tener algunas preguntas también, amigos. Recuerden que vamos a tener aquí 2 suscripciones y ahorita les vamos a hacer, regresando el corte, una pregunta por ahí para que nos hagan favor. Y bueno, por aquí comentando, ya tenemos 2 preguntas de nuestros amigos. Y nos dice, y esa está, bueno, son muy buenas. Una pregunta dice por aquí: una tienda de abarrotes es distribuidora de productos de venta mayor y menudeo, debe declarar IEPS de los productos, seguramente tiene venta. Aquí vamos a agregarle un poquito a la pregunta de María Aguilar, que seguramente tiene por ahí venta de algún tipo de alcohol. Vamos a ponerle en la mesa pues vinos de mesa, también productos de alto poder calórico. Entonces tendrá que ¿qué ocurre con ella en relación con el IEPS? ¿Qué cuidados debe de tener? Bueno, en el caso, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, vamos a suponer que vamos a la tiendita de la esquina en donde venden bebidas alcohólicas o a una vinatería, decías, de la colonia, para la reunión familiar. Que tenga permiso, también. Es importante que tenga el permiso local, porque de repente tienen la cajita acá abajo. Claro. Y vamos a suponer que tiene permiso la tiendita, la vinatería de la colonia, y vamos a comprar alcohol para la reunión familiar. Bueno, es importante considerar 2 puntos. La ley del IEPS exenta del pago del impuesto cuando la enajenación se realiza a público en general. Público en general va a ser aquella persona que no nos va a pedir un comprobante fiscal con el que pretenda deducir o acreditar, es decir, un comprobante sin datos fiscales. Al que el que llega, compra, se le da el ticket y se va. Bueno, pero también es importante considerar que no les va a aplicar esta exención para aquellos que son fabricantes, productores, envasadores o distribuidores de bebidas alcohólicas. Aquí hablamos simplemente de un comercializador. Entonces, esa bebida alcohólica no va a causar y él tampoco lo va a hacer. Entonces, sí es bien importante identificar quiénes sí y quiénes no. Misma regla no le aplica, por ejemplo, a otro tipo de actos, como por ejemplo la venta de productos con alto contenido calórico, esos alimentos no básicos que se incorporaron en el 2014 y derivado también del problema de salud que genera la diabetes y la obesidad. Ok, entonces, bueno, pues debe de tener ahí especial cuidado y bueno, pues revisar ese punto si es público en general, si no es público en general, si le pidió la factura. Ahorita regresando vamos a ver este punto de que sí pide la factura, porque vamos a ir a una pausa en un momento. Y mientras vamos a la pausa, tenemos algunos saludos desde allá, desde aquellos lugares lejanos de Chiapas. Rosalba Pérez López, gracias por compartir los conocimientos. También de Miguel Lemos nos manda saludos. Muchas gracias por estar con nosotros hasta el lugar donde estén. Y bueno, pues por aquí hay otra pregunta que ahorita la vamos a platicar en relación a un restaurante. Y bueno, pues queridos amigos, estén atentos porque ahorita van a salir los números en pantalla, ahorita regresando a la pausa, para que contesten la pregunta. Continúen con nosotros y volvemos en unos momentos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Comunismo o comunidad. La palabra comunismo aparece en la Biblia, es decir, es anterior a Marx y a la teoría marxista
que data del siglo XIX. Esta es la acusación principal de los detractores de los libros de texto, que se menciona la palabra comunismo en los libros, lo cual es falso, porque lo que aparece es el concepto de comunidad. Algunos obispos que se oponen a los libros plantean que hay que quemarlos o destruir las hojas donde aparece la palabra comunismo, que ya señalamos es comunidad. Entonces, pregunto, ¿habría que quemar todas las Biblias porque allí aparece la palabra comunismo? Además, desde la Iglesia se habla de comunidad eclesiástica o comunidad religiosa. Este concepto se ha utilizado mucho en diferentes ámbitos de la vida social. Ya los antiguos filósofos griegos se referían a la comunidad, en especial Platón, que escribe todo un tratado acerca de la comunidad, que es la república. Una comunidad es un grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos en común, tales como el idioma, costumbre, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica, un barrio, por ejemplo, estatus social o roles. Así, se habla de la comunidad universitaria para referirse a todos los universitarios, alumnos, profesores y trabajadores, así como egresados. Es importante destacar que una tarea básica de la educación a cualquier nivel es hacer ver a los estudiantes que es muy importante pertenecer a una comunidad y desarrollar valores comunitarios como la empatía, la solidaridad y la ayuda mutua. Que todos se sientan orgullosos de pertenecer a una comunidad, cualquiera que ésta sea. Como señalamos al principio, el concepto de comunismo está expresado en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, en especial Lucas. Se habla de las comunidades cristianas desde el origen de la propia religión hasta la actualidad. El concepto de comunismo primitivo, por su parte, se refiere a la primera forma en que los seres humanos se organizan para producir, distribuir y consumir los bienes que satisfacieran sus necesidades. Las primeras comunidades humanas vivieron en el sistema económico conocido como comunismo primitivo. En el siglo XIX, Marx y Engels escribieron el Manifiesto del Partido Comunista, en el que plantean que la humanidad, para mejorar sus condiciones materiales y espirituales, debe encaminarse al comunismo. El comunismo como ideal, como utopía, como punto de llegada. Pero hasta la fecha, ningún país es comunista. La humanidad no ha alcanzado este ideal de comunidad en donde todos los seres humanos tendrían la posibilidad de acceder a todos los bienes y servicios que satisfagan sus necesidades. En el comunismo, solo habría bienes comunes, a los cuales todos tendrían acceso, porque no son mercancías que se compran o se vendan. Ni Venezuela, ni Cuba, menos China o Rusia son comunistas. Les falta mucho para alcanzar las características que debe tener ese sistema económico, el comunismo, como la desaparición de las desigualdades y el reparto equitativo entre todos los habitantes de la comunidad de lo que se produce, de la riqueza. Los nuevos libros de texto gratuito se refieren a la comunidad, a la convivencia de los niños en su comunidad, que puede ser de los pueblos originarios del país, de una comunidad de afrodescendientes e incluso de extranjeros asentados en nuestro país. Estos libros fomentan valores comunitarios como la solidaridad, la empatía, la cooperación. Bienvenidos los libros de texto gratuito y el fomento de valores comunitarios. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Gracias por continuar con nosotros en este tema interesante que tenemos el día de hoy, que es IEPS para productores y envasadores. Y tenemos algunas preguntas. La primera va a ser una pregunta para ustedes, queridos amigos, porque tenemos 2 suscripciones a la revista Consultorio Fiscal a las personas que llamen a los números que aparecen en pantalla, como por aquí o por acá, en alguna parte de la pantalla, y que va en el siguiente sentido. Dice:
¿Cuántos niveles de toxicidad existen en los plaguicidas según la ley del IEPS? Porque a lo mejor ustedes encuentran por ahí alguna otra descripción, pero es cuántos niveles de toxicidad existen en los plaguicidas según la ley del IEPS. Recuerden los dos primeros que nos hagan favor de realizar la respuesta correcta y por supuesto que nos llamen aquí al estudio. Bueno, pues se llevarán 2 suscripciones, una cada quien, a la mejor revista, que es Consultorio Fiscal, para que consulten aquí a los maestros, para que vean ahí que no nada más platican aquí, que se la pasan bien, que están ahí con sus envasados, y vean cómo la dejaron ya en el corte, sino que puedan leerlos, puedan saber un poquito más, no nada más de ellos, sino de los expertos que escriben por ahí. Y bueno, tenemos otra pregunta que nos hacen, pero es así ya nosotros. Y aprovechemos aquí a los expertos, vamos a explotarlos. Dice, Albert Mart, primero muchas gracias, es una persona física que tiene una actividad, se dedica como restaurante, desea vender tequila con su marca, entonces seguramente está en el estado de Jalisco por las cuestiones de denominación de origen, o seguramente lo importa de alguno de los lugares donde está contenida esta denominación precisamente. Ya tiene registro ante el INPI, entonces ya ahí ya va avanzando muy bien. Y la productora, en este caso debe ser la productora de tequila, le pide que tramite los marbetes. Quiere ver las estampitas que de repente, amigos, vemos pegadas en las botellas. Pero no la estampita que identifica que es tequila, que es mezcal, que es aguardiente. No, la estampita que ustedes ven y que dice SHCP, dice SAT y que tiene unos numeritos y que tiene un código de barras ahí bidimensional, que tiene un código QR, que es el que nos va a aparecer por ahí, que nos va a dar mucha información. Y nos pregunta, ¿le aplica cómo inscribirse en el padrón de contribuyentes de alcohol? Y manda saludos. Pues muchas gracias por la pregunta. Entonces, maestros, pues... Pues sí, desde luego sí va a ser un contribuyente del IEPS en el punto de vista, aquí tiene 2 actividades, una cuando realiza ventas al público en general, que comentaba Miguel, hacer un restaurante. En 2022 se adiciona una fracción 37, el artículo 3 de la ley del IEPS, donde este es un glosario de términos y es, entre otros, considera un establecimiento de consumo final y entre ellos están los restaurantes. Por un lado tendría actividades exentas, pero por la parte que va a enajenar o va a vender su propio alcohol, en ese momento ya se vuelve un productor. A ser un productor cae en el supuesto para que pague el impuesto respectivo. Ahora, respecto a esto, ya tiene los permisos ante la Secretaría de Salud, entre otros. El siguiente paso es solicitar estos presentes o marbetes a la autoridad. Estos se solicitan directamente a la autoridad y simplemente son distintivos que les van a dar la seguridad que el producto realmente se está produciendo de manera correcta. Y adicional a eso, fíjense que es bien interesante porque aquí él tiene que presentar 2 avisos. Una, también se presenta ante el multi-IEPS. Una es, ¿cuál es la maquinaria que tú estás utilizando para hacer ese envasado? ¿Cuáles son las características que tiene esa máquina para el envasado? Ahora, si esa maquinaria tiene un cambio, también tienes que presentar el aviso respectivo. Y por el otro lado, también tienes que solicitar los marbetes o precintos ante el SAT, te los tiene que otorgar. Y una vez que tú ya los tengas, otro de los avisos que tienes que presentar es cuántos utilizaste, cuántos destruiste y cuántos fueron inutilizados. O sea, es un control, como lo comentaba Miguel, si bien es un impuesto especial, es un control muy minucioso que se tiene que tener ante sobre todo en de cuestiones de bebidas alcohólicas. Y miren, aprovechando, nos hace una aclaración aquí Albert Mart porque nos dice, es persona física con actividad empresarial, giro restaurante, hasta ahí estábamos muy claros. Luego dice, desea vender tequila con su marca, que ya está registrada, también ahí vamos muy bien. Pero dice, la persona moral es la productora que efectivamente está en el estado de Jalisco, y esta es la que le pide los marbetes, pero el SAT dice que no le aplica, puesto que la persona física no produce, ni envasa, ni importa. Solo será venta al consumidor. Entonces, sí debe o puede inscribirse en el padrón de contribuyentes de alcohol y sería como comercializador o qué cuestión. Porque aquí nos hace la aclaración que él no lo está envasando, que él está pues prácticamente poniendo su marca, ¿no? Claro. Que ese es otro punto interesante para identificarlo. Entonces aquí, ¿quién va a ser el que va
perdón de la expresión, que no existe el verbo, ¿verdad? Pero ¿quién va a marbetear? Claro. O sea, ¿quién va a ser el responsable? Al final del día, si ninguno de los dos los hace, va a haber una responsabilidad solidaria. Claro. Que la autoridad de ahí va a decir, yo te dije, salvo que le haya dado una respuesta contundente a través de una consulta, donde diga, bueno, pues aquí está el documento y en el documento te escribí, pero alguno de los dos va a ser el que va a tener que pagar los platos rotos, y en este caso las multas y las sanciones, e incluso a lo mejor hasta le inhabilitan o le retienen su producto. Claro. ¿No? Fíjate que es bien interesante identificar dos cosas. La persona física es un restaurante, pero además de ser restaurante, tiene la libertad de tener otras actividades. O sea, yo por acá tengo el restaurante, pero también puedo ser comercializador de bebidas alcohólicas, siendo persona física. Pero hay que ver qué tipo de comercializador es, porque tiene que ver mucho cómo es que va a comprar el producto. Si esta persona física que tiene el restaurante además compra la bebida alcohólica ya envasada, ya marbeteada, entonces es simplemente un comercializador y como comentó Arturo, no es fabricante, no es productor, no es envasador. Entonces él no va a ser contribuyente del IEPS y aunado a ello, si la venta es al público, entonces no será contribuyente. Pero ¿qué pasa si esta persona física, además del restaurante, resulta que compra la bebida alcohólica a granel? Es decir, en barricas o en envases o en garrafones, platicábamos el día de ayer, en garrafones, cuya obligación es incorporar un precinto. Porque recordemos que el marbete se debe de incorporar al momento de envasar la bebida alcohólica. Y el precinto se incorpora en aquellas bebidas que se venden a granel. Entonces, si esta persona física compra la bebida alcohólica a granel, por supuesto que debe de tener maquinaria para hacer el envasado. Y entonces, si ella se dedica al envasado, entonces hablamos de que es un contribuyente del impuesto y cuya obligación también tendrá que incorporar los marbetes o en el momento en el que está envasando el producto. Entonces, depende mucho de cómo sea la actividad o cómo esté llevando a cabo la operación. Probablemente la autoridad le dijo, tú no eres contribuyente del IEPS porque tiene dada de alta la actividad de restaurantero, y entonces seguramente quien lo atendió o quien le hizo la consulta pensó que iba a comprar la bebida alcohólica para comercializarla o para suministrarla dentro del servicio de alimentación que hace en el restaurante, cosa que, como bien comentó Arturo, pues si se trata de una enajenación de consumo final, pues no causa IEPS, pero creo que debe de tener muy claro cómo es que está llevando la operación, la actividad, para determinar si sí es o no es contribuyente del impuesto. Entonces, al final del día, le recomendaríamos que hiciera un aumento de obligaciones. Sí, como envasador. Ok. Entonces, recibe a granel, envasa, le pone su etiqueta, presentas tienes un maquinaria. El marbete. Y luego la autoridad tendrá que, entonces ahora sí, darle el marbete correspondiente. Y le tiene que dar, porque yo tenga la actividad de restaurantero no implica que yo pueda tener cualquier otra actividad. Recordemos que aquí en este país, conforme a nuestra Constitución, tenemos la libertad de dedicarnos a la profesión o oficio que mejor se nos acomode, siendo lícito. Ok, muy bien. Y por aquí otra pregunta. Muchísimas gracias, queridos amigos. Otra pregunta. Dice Mercedes Garduño. Bueno, aquí saludos Moisés Trinidad desde Tabasco. También les manda muchos saludos. Y dice, buenos días. Si la aduana está grabando con IEPS, y creo que eso nos va a llevar al siguiente tema que tenemos por aquí. Buenos días. Si la aduana está grabando con IEPS un producto con alto contenido calórico y yo no lo traslado, ¿soy contribuyente del IEPS? ¿Qué consecuencias puede haber? Y saludos muchas gracias a los grandes fiscalistas. Muchas gracias. Entonces, aquí primero se está identificando como sujeto o no sujeto. ¿Importador? Así es, y en este caso es importador, le están trasladando. ¿Qué va a pasar ahí con esa situación? Dijo que no estaba trasladando el impuesto, ¿verdad? La aduana se le está cobrando. Importa, paga, pero no lo está seguramente le trasladando. está enajenando de primera mano lo que está importando. A lo mejor trae, no sé, un chocolate, un tipo de chocolate importado, lo está vendiendo al público en general. Entonces ahí, ¿qué es lo que va a tener que observar? O sea, ¿qué va a pasar con ese IEPS que pagó? ¿Lo pierde o...? Bueno, no lo pierde, pero ¿qué va a pasar? A ver, aquí lo que quiero entender es que es una persona que importó bienes con alto contenido calórico. Entonces, en ese momento caía en el supuesto que es sujeto del IEPS porque ahí realiza una importación con un bien que está agravado, que tendría que pagarse el 8%. Ahora bien, entiendo que no está pagando el IEPS como tal.
Yo podría entender que vamos por dos situaciones. La primera es que la compra, por ejemplo, importa para consumo propio. O sea, no vende el producto, chocolate. La otra es que importa para chocolate, por ejemplo, para venderlo, pero no está trasladando el impuesto. Entonces tenemos ahí problemas graves, ¿no? Sí, porque exactamente, si lo compra para consumo, no existe, hay una exención del impuesto, no se paga el impuesto, pero si lo importa para que posteriormente haya una enajenación, tiene que trasladar el impuesto. Ahora, hay algo muy importante, en materia de cuestiones de aquellas, lo que son las famosas donas, los panes con alto contenido calórico, que se paga un 8%, habría que ver cuál es el que está importando, porque hay una regla miscelánea. Esto también va con reglas misceláneas, donde hay ciertos panes, como les pongo el caso tan sencillo, un bolillo, ¿no? Que estás importando un bolillo, no cae en el supuesto que se tenga que pagar el 8%. Si posiblemente hay una regla que debe ser la 675, si no mal recuerdo, de la resolución miscelánea, donde indica que ciertos bienes los exime, es decir, los exenta del pago del impuesto. No sé si también por ahí vayan en el sentido del por qué no se está pagando el impuesto respectivo, que si bien es un bien que cae en ese supuesto, la misma norma le quita el gravamen. Claro. Ahora, fíjate, adicionalmente a ello, si es un sujeto que está obligado a trasladar el impuesto y no lo está haciendo, entonces caemos también en un problema de un delito en el que él está pagando un impuesto que puede acreditar cuando importa, pero no está trasladándolo. Entonces, el impuesto, el SAT se lo va a cobrar independientemente de que lo traslade o no lo traslade, porque recordemos que el impuesto se calcula. El SAT no le va a preguntar, oye, no trasladaste el impuesto, entonces no me lo pagues hasta que lo cobres a tus clientes. No, porque el impuesto se va a calcular multiplicando el valor que señala la ley, el valor de la enajenación, por la tasa, en este caso el 8%, como comenta Arturo. Y si estoy enajenando ese producto, además de importarlo, soy contribuyente, tengo que trasladar y voy a tener derecho al acreditamiento. Entonces puede ser que ahí esté cometiendo un error en cuanto al no traslado del impuesto, quizá por desconocimiento de que debe de generarlo, ¿no? Como bien comentó Arturo, este inciso J del artículo 2, pues grava a todos los productos o todos los alimentos no básicos. Hay un listado en ese artículo de lo que debemos entender como producto no básico, ¿no? Temas de confitería, panificador, y otros más. Pero esta regla que comenta Arturo es muy importante considerarla, porque no se trata de la canasta básica, porque muchos confunden el alimento básico, no básico que establece este inciso con la canasta básica, que son cosas diferentes. Sino esta regla nos va a dar un listado de qué alimentos se consideran básicos y por lo tanto no entran dentro de la regulación de este inciso J, ¿no? Ok, y entonces, bueno, aquí a nuestra amiga Mercedes Garduño, pues de que tenga cuidado cuando le graban el impuesto, bueno, cuando le cobran el impuesto en la aduana, y después el tratamiento que le va a dar, que seguramente va a ser en la enajenación de ese producto. Claro, mira, hay algo muy identificable. Si yo importo ese producto y pago el impuesto en aduana, y aquí lo revendo o lo comercializo, soy contribuyente de IEPS. Evidentemente, si viene y lo enajeno y pago en la aduana, la enajenación aquí en territorio nacional va a estar grabada con el impuesto. Ok, muy bien. Por aquí tenemos otra. Bueno, ya tenemos dos respuestas, pero hay una que hay que detallarla. Entonces aquí comentamos, Dan Núñez Ramírez, bueno, pues ya tiene una suscripción para nuestra revista. Nada más le decimos ahorita que sí, pero está pendiente porque Maribel Vázquez revise su respuesta y ahorita, bueno, pues vuelva a llamar para que se aclare y entonces se tenga esa segunda respuesta. Muy bien. Y precisamente ahorita hablaban de un punto muy, muy, muy específico y muy interesante, la determinación del impuesto. ¿Cómo le va a hacer la gente los contribuyentes, cómo le va a hacer para determinar el impuesto? ¿Qué multiplican? Lo multiplican, toman el valor del acto de la actividad, lo multiplican por 9, lo dividen entre 8 y le suman el número que pensaron, ¿o cómo le van a hacer? Fíjate que la ley del IEPS te lo señala, y aquí lo que comentábamos es que este impuesto se paga a raíz de un monto, el que tú me digas, el precio de compra, si tú lo quieres ver así, y aparte es 1% que tú le debes de aplicar. Va a haber 1% si vendes cigarros,
otro si vendes bebidas alcohólicas, otro con contenido calórico que es el 8%, inclusive los juegos con apuestas y sorteos que vas a pagar un 30%, telecomunicaciones un 3%, entonces es el monto por el porcentaje, ¿no? Ahora, algo muy importante que hay que señalar es que a lo mejor el maestro Miguel Ángel Suárez es contribuyente del IEPS, pero tiene 2 productos, los cigarros y las bebidas con contenido alcohólico, ¿no? Entonces se puede dar el caso en que dentro de los cigarros tenga un saldo a favor, porque simplemente es el impuesto por pagar menos tu impuesto acreditable, digo de manera muy general, y te va a salir un impuesto a cargo o a favor. Pero resulta que en las bebidas alcohólicas tiene un impuesto a cargo. Entonces tú dirías, este impuesto que tengo por las bebidas, por los cigarros, que es a favor, y que tengo uno a cargo en los cigarros, pues me lo puedo llevar. Pues ¿qué creen? No se puede eso. ¿Por qué? Porque lo que señala la ley del IEPS es que el impuesto se causa por producto, o por bien o servicio se va a causar. Entonces quiere decir que aquí puedes tener un impuesto a cargo en los cigarros y lo tienes que pagar. Y en las bebidas alcohólicas un saldo a favor, y tú dirías, oye, ¿y qué hago con ese saldo a favor? Una de las características que tiene el IEPS es que cuando tú tienes un saldo a favor, en el siguiente mes tú dirías, al igual que el IVA, me lo llevo como un acreditamiento. Pues ¿qué creen? No te lo puedes llevar como un acreditamiento, tiene que ser una compensación. Entonces, ojo para todos los que nos están viendo, el IEPS, los saldos a favor de IEPS, solamente te los puedes llevar en el siguiente mes como una compensación, no lo puedes acreditar. El acreditamiento surge del procedimiento de determinación del pago del IEPS de manera mensual, ahí sí, pero al siguiente mes va a ser compensación. Y otro punto muy importante es que si tú tienes un IEPS, por pagar en la determinación del impuesto y tienes un IEPS acreditable y tú no lo acreditas en el mes que pudiste haber hecho, pierdes el derecho hasta por el monto que pudiste haber acreditado. 2. Si tienes un saldo a favor, al siguiente mes ya vimos que te lo tienes que llevar como una compensación. Si tú no compensas ese monto, también se pierde el derecho hasta por el monto que pudiste haber compensado. Por eso es un impuesto que lo tienes que llevar muy minuciosamente y sobre todo, digo, estoy hablando que llevas 2 productos, ¿no? Pero hay empresas que tienen N cantidad de productos que enajenan y por eso es tan importante que por cada producto que tú tengas, tú sepas cuál es el IEPS que estás causando, cuál es el IEPS que te puedes acreditar, ¿no? Porque otra de las cuestiones que observamos es que ¿a quién le traslado el IEPS? Ya nos quedó claro que aquellos que son contribuyentes del IEPS, pero dentro del mismo artículo 19, fracción 2 de la ley del IEPS que señala obligaciones, entre ellas señala que yo te voy a solicitar un comprobante con el traslado del IEPS, siempre y cuando yo sea contribuyente del IEPS, así es como lo señala, porque una de las características del acreditamiento en cuestión de los requisitos es que dentro del comprobante, aparte de que esté pagado, tiene que estar expreso y por separado. Uy, entonces son muchas cuestiones que en el CFDI, no nada más que venga el RFC, que vengan los datos del cliente, sino particularmente que venga el desglose y la separación, porque a lo mejor en la factura me venden cigarrillos, me venden alcoholes, me venden bebidas de alto poder calórico, a lo mejor si soy un pequeño centro de distribución, también me venden hasta el plaguicida o me venden algún otro tipo de producto y me tienen que desglosar si así corresponde por cada una de las tasas y por cada uno de los productos para que entonces pudiera acreditar. Y ya que llegué al poder acreditar, entonces realizar todo lo que nos dices, ¿no? Que según la mecánica particular que está considerando este impuesto. Y bueno, en ese sentido, pues no se acaba la fiesta porque, ok, lo determinamos, lo acreditamos, lo compensamos. Y también está por ahí la figura de la retención, ¿no, maestro? Fíjate que es muy interesante, sobre todo porque vamos a partir del hecho de qué tipo de servicios grava el IEPS. Platicamos al principio que el IEPS no va a gravar todos los servicios, sino los que están estrechamente relacionados con la enajenación de ciertos bienes que señala el artículo 2. Vamos a hablar por el tema del día de hoy de los productores y envasadores de bebidas alcohólicas. Bueno, resulta que hay comisionistas, mediadores, representantes, consignatarios y distribuidores de bebidas alcohólicas que prestan servicios a los que se les va a tener que retener el impuesto. ¿En qué casos?
Cuando un fabricante, un envasador, un importador de bebidas alcohólicas enajena bienes a través de cualquiera de estas figuras, reitero, comisión, mediación, representación, consignación o distribución, el enajenante tiene que retenerle el impuesto a estas personas a través de las cuales enajena bienes. Entonces es una figura y una obligación que establece el artículo 5A del impuesto y que pues debemos de cumplir. Recordemos que la omisión, por ejemplo, en el pago de un impuesto retenido, las sanciones son mucho más grandes. Por supuesto que además de la consecuencia de no pagarla a tiempo, pues implica recargos, actualización y en su caso alguna multa que determine la autoridad fiscal. Nos va a descubrir, pues sabemos que el día de hoy la autoridad puede descubrir muy fácilmente a aquellos contribuyentes que son omisos en el pago del impuesto. ¿Por qué? Pues por simplemente esta obligación de expedir un comprobante fiscal digital por internet en esta versión 4.0 que viene un detalle mucho mayor a lo que teníamos en versiones anteriores. En este comprobante detallamos qué tipo de servicios presté, si soy o no contribuyente del impuesto, si estoy obligado a trasladarlo, si se encuentra dentro del precio o si simplemente se trata de un acto no objeto o exento del impuesto. Entonces, recomendación, pues verifiquen y cumplan con sus obligaciones, ¿no, amigo? Wow, ok. Bueno, pues se vuelve muy amplio y uno diría, ay, son poquitas actividades, son poquitas cosas. Bueno, ya tenemos varias preguntas. Gracias, amigos, por estar con nosotros y por estar muy activos con esas cuestiones. Aquí la doctora Milla nos dice, magnífica cápsula para educarnos sobre el comunismo, ahorita para los que tuvieron oportunidad de ver esa cápsula o de escucharla. Bueno, ayer en el programa, aquí Elizabeth Lady nos dice, ayer en el programa nos escuchó en radio, pero dice, quedaron aclaradas en relación a las trufas, que estábamos hablando de chocolates, trufas se nos antojaron, así es, y hubo algunas preguntas, dice, se aclararon, pero dice, tengo más preguntas, y con todo gusto, vamos a abordarlas. Dice, actualmente soy RIF, de los supervivientes de RIF. Ok, primero, vende regalos empresariales. Ahorita a fin de año, pues a lo mejor ustedes ya están preparando sus canastas, donde le agregan sus botellas, le agregan sus botellas de agua purificada y demás, ¿verdad? Ok, pero dice... Destilada. Agua destilada. Ok, pero venían siendo tazas de cerámica con paquetes de café y facturaba cada empresa. Ahora estoy pensando en hacer galletas o trufas de chocolate, alto poder calórico, y venderlas como complemento. Mis dudas son varias. A ver, dice, entiendo que en las trufas se aplicaría el IEPS, porque usaría cacao, porque sería algún tipo de chocolate a lo mejor. Pero las galletas, y dice, ¿y dónde puedo investigar los requisitos para que las galletas les salgan bien? Ah, no, ese es en el artículo 3 donde tiene que revisar, ¿no?, la receta de cocina. Pero ya teniendo en cuenta esta cuestión, dice, entiendo que las trufas aplicaría IEPS porque usaría cacao, pero las galletas aplicaría, o dónde puedo investigar los requisitos para que esas galletas sepamos si graban y tienen alto poder calórico y demás. Mira, dentro del artículo 3 hace una serie, un glosario, donde ahí finalmente te va a señalar que si tiene alto contenido calórico. Y por el otro lado hay una regla miscelánea que es la 516, si no mal recuerdo, donde te va a eximir en su caso o te va a exentar del pago del impuesto, ¿no? Me viene a la mente lo que les comentaba, ¿no? Cuando ustedes van a la panadería, pues ves una serie de panes, ¿no? Entre ellos una dona, un cuerno, todo. Pero hay ciertos, ellos en ese momento son productores y tendrían que trasladar el IEPS. Ahora, ¿por qué se les exime? Porque precisamente como señalaba Miguel, cuando tú haces una enajenación a alguien que es público en general, tiene la exención. ¿Por qué? Porque un público general es aquel que no requiere un comprobante para darle un efecto fiscal, llámese una deducción o llámese un acreditamiento. Ahora, si ellos las van a enajenar a alguien en particular, al final ellos los van a deducir, pero una de las características que tiene RIF, si no mal recuerdo, es cuando tuvieran operaciones hasta 300,000 pesos, en el caso del IEPS, los eximía del pago del impuesto. O sea, no que no sea contribuyente, ojo, más bien por el monto del ingreso que va a obtener,
hay regla miscelánea que si bien RIF, como bien lo dijiste tú, los que todavía continúan, los que presentaron su aviso respectivo hasta los 10 años, pudiera tener la exención. No sé qué. Sí, fíjate que es interesante. Hablamos de un RIF que probablemente está aplicando lo que fue el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, en donde va a pagar una cuota moderada, una cuota especial de IEPS de acuerdo al tipo de producto, ¿no? Pero vamos, por ejemplo, al tema que vende galletas. ¿La galleta es un alimento básico? La respuesta es no. Bien lo comentó Arturo. Esta regla de la resolución miscelánea, la 5.1.6, el único producto de panificación que señala que es básico es el pan, el pan blanco, el bolillo, la telera, pero las galletas no entran dentro de ese catálogo de alimentos básicos. Por lo tanto, la galleta es un alimento no básico y hay que determinar cuántos grados calóricos tiene esa galleta. Es decir, yo tengo que verificar la fórmula, analizarla, llevarla, no sé, con un químico, con un especialista para que me diga cuántos grados calóricos tiene por cada 100 gramos esa galleta. Dependiendo de eso, si excedemos de 275 kilocalorías por cada 100 gramos, soy contribuyente del IEPS siendo fabricante productor de esa galleta. Vamos a suponer que ya lo tengo. Soy contribuyente y tengo mi tratamiento especial en el RIF por el 23 de la Ley de Ingresos. Pero resulta que pues yo desconozco, yo sé que la galleta tiene alto contenido calórico porque la grasa, curiosamente, pues le da un sabor diferente a las cosas. Les voy a platicar una anécdota. Hace muchos años, cuando entró esto en vigor, yo tenía un cliente panadero y entonces yo llegué muy quitado de la pena y le digo, pues vamos a bajarle las calorías a los muffins y a los pan para no pagar el IEPS. Y me dice, mira, si eso fuera tan sencillo, pues vamos ahorita y se lo quitamos. Pero si yo le quito grados calóricos o grasita al producto, ya no va a saber igual. Y entonces pierdo mercado. Entonces, el tema es que hay otra obligación en este rubro. Si yo vendo alimentos no básicos que no exceden las 275 kilocalorías y no etiqueto, es decir, no señalo en el envase del producto cuántas calorías contiene, la autoridad va a presumir y va a suponer que exceden de las calorías que establece el inciso J y me va a cobrar el impuesto. Entonces es una consecuencia de no hacer lo que señala la ley. Uy, pues tenemos un tema muy interesante. Tenemos muchísimas preguntas por ahí. Bueno, les vamos a ir dando contestación, si me permiten, les doy los datos aquí a los expertos, porque nos hablan, por ejemplo, venta de pasteles, paletas de hielo, las paletas de hielo, uno dice, quiero, ahora sí que hay nieves y tenemos que pagar IEPS, o sea, cuando, ahora sí que se nos hizo agua a la boca, que queremos ahí una cuestión. Pero bueno, breve conclusión, 30 segundos. A ver, maestro, breve conclusión, rapidísimo, que nos diga alguna recomendación. Bueno, pues invitarlos, sobre todo porque sabemos que nos ven muchos alumnos de nuestra facultad y seguramente de otras universidades, que estudien este impuesto. La verdad es que es un impuesto que a veces no se toma en cuenta, no porque no sea importante, sino porque la recurrencia entre los contribuyentes es menor. No todos venden bebidas alcohólicas, no todos venden productos no básicos, pero creo que es un área de especialización muy interesante y pues la invitación es para quienes nos ven, los alumnos de nuestra facultad, pues estudien el impuesto y por supuesto que con los programas que llevas, amigo, pues seguramente será de gran utilidad. Muchas gracias. Maestro. Pues primero que nada, amigo, agradecerte por esta invitación. Las veces que tú me invites será para mí un gusto y sobre todo compartir con maestro Miguel Ángel este tema. Como bien lo comenta desde un principio, es un impuesto muy especial, hay que llevar muy minuciosamente todas las particularidades que tiene y pues sobre todo invitarlos a que sigan viendo este programa de Consultorio Fiscal y también que se suscriban a la revista de Consultorio Fiscal, que si no mal recuerdo, me corriges, maestro, en este año se cumplen 36 años de la revista y sé que va para muchos más. Pues muchas gracias por la invitación nuevamente. No, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación. Les decía, se quedan muchas cuestiones en el tintero.
ahorita les paso los datos para que ya en particular les vayan respondiendo. Entonces, amigos, para que lo tengan ahí presente y que les van a ir llegando las respuestas. Y bueno, pues agradecer su participación y también a nuestros amigos, y los invitamos en la siguiente emisión, donde, bueno, pues vamos a tener prevención y gestión de riesgos en materia fiscal. Ese es el tema que se va a estar revisando por parte también de expertos. Agradecerles infinitamente que hayan estado con nosotros, y bueno, pues recuerden, queridos amigos, cuiden su salud física, pero sobre todo su salud fiscal. Gracias.